Bien, pues comenzamos. Muy buenas tardes, compañeros académicos y a quienes nos acompañan a través de las redes sociales, al tradicional tema de las conferencias de la Academia de Ingeniería de todos los martes. En esta ocasión tenemos una conferencia que nos va a ofrecer el doctor Guillermo Casar Marcos, eh, que agrupa mucho de su experiencia y dedicación que ha tenido en este tema, por lo que pues estamos invitados a que lo aproveche. Quisiera pasarle la palabra a Guillermo Aguirre para que nos dé su semblanza. Por favor, Guillermo, adelante. Sí, con mucho gusto, señor presidente. Pues nos toca, es una sesión de lujo el día de hoy. Tenemos a un destacadísimo ingeniero civil, un querido amigo, colega de la Academia de Ingeniería, que es ingeniero civil, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Ha dedicado su vida a la academia y la práctica profesional en el ámbito de la ingeniería civil. Desde 1968 ha sido docente en la UNAM, impartiendo asignaturas como métodos numéricos, probabilidad estadística a nivel licenciatura y edificación en posgrado, en la especialidad y maestría de construcción. En el 2014, nuestro ponente fue reconocido con la medalla por 25 años de antigüedad como docente en la UNAM. En su vasta carrera profesional, ha participado en el diseño y construcción de una variedad de proyectos que van desde viviendas de interés social, plantas industriales, carreteras de alta especificación, hasta edificios inteligentes y centros de investigación. Su experiencia incluye roles destacados en la empresa de ingenieros civiles asociados, donde se desempeñó como superintendente de construcción y gerente de ingeniería, siendo un pilar en proyectos de sostenibilidad y certificación LEED. Ha ocupado cargos de liderazgo en proyectos importantes como la Autopista Urbana Norte y ha gestionado la supervisión de grandes desarrollos urbanos y hospitalarios. A lo largo de su trayectoria, Guillermo ha sido un ferviente promotor de la construcción sustentable, participando como miembro y jurado en diferentes asociaciones y organismos, tanto a nivel nacional como internacional. Es académico titular de nuestra academia y de la Academia Panamericana de Ingeniería, donde ha liderado comisiones especializadas en temas ambientales y de recursos naturales. Además, ha sido colaborador en la elaboración de normas mexicanas relacionadas con la construcción sustentable y la modelación de información en la construcción BIM. Es reconocido por su labor en la divulgación de la ingeniería. Ha impartido conferencias y cursos en múltiples foros académicos y profesionales y ha publicado varios libros y más de 35 artículos técnicos. Entre sus logros se encuentra el premio Miguel A. Urquijo por su artículo sobre domótica, reflejando su profundo interés en los avances tecnológicos aplicados a la construcción. Actualmente, Guillermo continúa su labor como consultor en edificaciones inteligentes y sustentables, aplicando su expertise en estudios bioclimáticos, certificaciones LEED y proyectos de gran envergadura. Es un gran honor tenerte por acá, Guillermo. Muchísimas gracias. Bueno, pues agradezco en primera instancia a la Academia de Ingeniería por darme esta oportunidad y bueno, obviamente a su presidente Alberto Lepe Zúñiga, así como a su vicepresidente Guillermo Aguirre. Y bueno, Gracias. pues voy a compartir pantalla. Adelante, tocayo. Gracias. Muy bien. Ahí está perfecto. Perfecto. Bueno, pues el día de hoy, con muchísimo gusto, vamos a hablar sobre retos y oportunidades en la aplicación de normas y certificaciones para la edificación sustentable en México y el mundo. Bueno, pues es una continuación, una actualización de, pues, mi trabajo de ingreso en la academia. Y bueno, pues es obviamente por la vida, ¿no? Hemos enfrentado diseños, hemos enfrentado obras, hemos enfrentado edificaciones en operación, en donde, bueno, pues obviamente todo esto se ve reflejado. Pues bueno, pues en este caso voy a iniciar esta conferencia hablando de el primer concepto, ¿no? Estamos en la industria de la construcción y obviamente pues hay que entender en dónde nos ubicamos, ¿no?
evidentemente, bueno, pues para cada una de las partes habrá alguna ventana que nos va a ayudar justamente a ello, ¿no? Entonces, primero que nada, hay que pensar en el proceso de la concepción y el diseño, es decir, la etapa de arranque, ¿no? Sobre todo la planeación. Y bueno, obviamente continuando con su ejecución, su control y algo que poco se habla, ¿no? Los procesos de comisionamiento. Queda claro que, bueno, pues arrancamos con un proyecto de edificación, lo que en dado momento se visualiza es la aplicación de un Project Management Institute, un PMI, y el marco normativo, obviamente relativo al ámbito ambiental, al ámbito urbano y de construcción, así como pues, la elaboración de un proyecto ejecutivo completo. Para que una vez que se tenga esto de forma teórica, continuar con la ejecución de la obra, ¿no? En donde, bueno, pues aquí técnicas y procesos de construcción, pues los tenemos a la mano, buscando obviamente un aseguramiento de la calidad en cada una de sus etapas, ¿no? Y bueno, pues obviamente pues empezamos con la ISO 9000, ¿no? Pero esta norma de calidad pues nos lleva a otras normas ISO a ser empleadas. Entonces, bueno, pues la secuencia de un proceso constructivo nos lleva a que, en primerísimo lugar, hay que planear. Obviamente, pues aquí, bueno, pues hay que determinar necesidades a satisfacer y seleccionar normas que se aplicarán para realizar, en primera instancia, lo que le llamamos el layout, ¿no? O ingeniería básica, ¿no? En donde, bueno, pues hacemos los planteamientos iniciales con el grupo de propietarios, así como, obviamente, continuar con un diseño obviamente basado en estudios, los cuales, bueno, pues muchas veces nos llevan a conocer estudios que en dado momento no conocemos por el determinado uso que se tiene en el proyecto, ¿no? Y claro, el contrato. Después viene pues la organización, ¿no? El revisar el proyecto, obviamente planos, normatividad, tiempos, costos. Y aquí viene el punto fundamental, la constructibilidad, este concepto que nos va a decir si es factible o no el proyecto, ¿no? Esta evaluación en la planificación es fundamental, ¿no? Y de ahí, bueno, pues analizar la procuración, el proceso de ejecución y la organización de áreas y jerarquías, funciones por puesto y líneas de comunicación, para después pasar a integrar personal, proveedores, contratista y equipo y ejecutar lo que le llamamos realizar la obra. Claro, de la mano del control, ¿no? Operar los sistemas para el control de insumos, a suministrar en cantidad, con oportunidad y características dadas en un proyecto para la supervisión de obra, ¿no? Para los procesos administrativos y sus formatos, y para los análisis de resultados y sus propuestas de mejora a futuro, entre otros. De ahí, bueno, pues el primer punto es sustentable, sostenible. En el mundo, algunos países manejan sustentabilidad, en otros sostenibilidad. Obviamente, bueno, pues como ven ahí, sus definiciones son, digamos, similares pero diferentes, ¿no? Y ahí, bueno, pues podemos señalar, obviamente, cada una de ellas en qué se basan, ¿no? Pero realmente pues sea una o sea la otra, ¿sí? Cada país toma su decisión. En este caso, México, que yo tenga documentado desde los años 70, en las diferentes leyes, reglamentos, normas y estándares que se han manejado en México, pues empezó a manejar pues sustentabilidad desde aquellos años, en donde, bueno, pues evidentemente pues la Real Academia Española, pues obviamente pues afirma que sustentable es algo que se puede sustentar por sí mismo, mientras que sostenible es un proceso que se mantiene por sí solo, como un desarrollo económico que no necesite ayuda del exterior y que no merme los recursos ya existentes. Entonces de ahí surge obviamente su definición, digamos, inicial, ¿no? Que maneja los conceptos
de medio ambiente, una tercera parte, economía, una tercera parte, y sociedad, una tercera parte. Cuando los pones a jugar en conjunto, logras que tu proyecto sea equitativo, soportable y viable, y entonces sí estamos hablando de sustentabilidad. Pero pasaron los años y obviamente aquí en México, encontramos en la normatividad algunos puntos que nos van a llevar a que en los años 70 ya se manejaba lo que en 1987 se define como desarrollo sustentable o sostenible, en donde, bueno, este modelo de sustentabilidad fue, digamos, difundido por la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, en donde, a través del trabajo de nuestro futuro común, también conocido como el reporte Brundtland, la ministra Gro Harlem Brundtland, primera ministra de Noruega, fue la que define en su reporte Brundtland esta definición, en donde se establece por primera vez en, digamos, una reunión de Naciones Unidas el concepto. Sin olvidar que en México en los 70s ya estaba en nuestras normas, ya les platicaré más adelante de esto, ¿no? Bueno, que esté documentado, ¿no? Entonces, documentado fue en 87, en esta reunión, en donde, bueno, pues define desarrollo sustentable definido como aquel desarrollo que satisface las necesidades actuales sin comprometer a las futuras generaciones. Esta definición obviamente complementa a lo que es el concepto de sustentabilidad. Y de la mano, pues bueno, pues son los problemas de tipo ambiental más críticos como resultado de una enorme pobreza y de los patrones no sustentables de producción y consumo. De ahí, bueno, pues nos tropezamos, ¿verdad?, con los desequilibrios ambientales provocados por el hombre, ¿no? Por el ser humano, ¿no? En donde, bueno, queda claro que, pues, presentamos en nuestro planeta, pues, efectos invernaderos y calentamientos del planeta de forma regular, pero, pues, cada 100 años, ¿no? Y luego, pues, empezaron a presentarse cada vez en menos tiempo, ¿no? Y hoy día, bueno, pues ya no son cada 10 años, ¿no? Ahora es más frecuentemente esta situación en donde el planeta, pues, permite el acceso de los rayos solares y derivado de, pues, el abuso que hacemos, obviamente, del consumismo, provocamos, pues, que esa capa de ozono se vea, pues, afectada, ¿no? Entonces, obviamente, el calor no sale del planeta en la misma proporción y se queda dentro, y entonces esto ha provocado el derretimiento de los polos y obviamente, pues, cambiar las condiciones climáticas y el efecto invernadero, pues, de forma acelerada provoca este cambio climático, ¿no? Y bueno, ¿qué está pasando? Bueno, pues hoy día vemos el agotamiento de recursos naturales como son el agua limpia, el aire, la vegetación y la tierra, y claro, la desestabilización de los ciclos naturales y los ecosistemas. Y bueno, pues nos preguntamos, bueno, pues el planeta Tierra, 75% se ha determinado que es agua, ¿no? Del cual pues ya no nos queda ahí, como ven, un 0.08 de agua potable, sino ya ahorita yo creo que un 0.04, 0.03, ¿no? Entonces hay que voltear a resolver la problemática del agua. Ahí ven en la fotografía una foto de satélite en 1978 de nuestro querido planeta azul, y si seguimos con esta tendencia del abuso de los gases de efecto invernadero, pues en 2066 estará seco. Entonces, bueno, mucho tenemos que hacer, ¿no? Un reflejo de ello, por ejemplo, pues esto es uno de tantos, ¿no? Los incendios en Australia en enero de 2020, también hubo en marzo de 2020 otros grandes incendios en la zona de Sudamérica, en donde, bueno, pues todos los países que estaban alrededor de esta región, les hablo de la Amazonia, fueron 7 países involucrados. Y bueno, desafortunadamente todo esto ocurrió, pero no nada más son incendios, ¿no?
encontramos obviamente pues las famosas heladas en Texas, ¿no? Que se escuchó mucho en la prensa, ¿no? En donde pues fue una realidad, ¿no? Y por otro lado, pues cuando pasó el huracán ETA y el huracán Iota sobre Centroamérica, que también provocaron un problemón enorme y todo derivado justamente de esta desestabilización. Obviamente, bueno, pues hay que reflexionar y entender, ¿no? Que mientras la naturaleza grita y llora, nosotros, el género humano, pues estamos sordos y sin alma, ¿no? Para darnos cuenta de todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, Naciones Unidas, en la reunión de 2015 en París, Francia, la COP, bueno, pues estableció estos 17 objetivos y estas 169 metas, en donde, bueno, pues todas nos tocan, ¿no? Como industria de la ingeniería, ¿no? Pero señalaremos una, ¿no? El objetivo 3 pues son hospitales, ¿no? Obviamente, pues el objetivo 6 es agua, ¿no? El objetivo 7 es energía. El objetivo 9 pues son infraestructuras resilientes, ¿no? El objetivo 11 hacer ciudad, ¿no? Y claro, los 17 tenemos participación. Y las metas transversales que poco atendemos, por ejemplo, la 11A, apoyar vínculos económicos, sociales y ambientales obviamente entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales, fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional, así como el 11B, que cada vez se presenta más, ¿no? Aumentar considerablemente el número de ciudades y de asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas de planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él. Y la resiliencia ante desastres. Y aquí hay que subrayar, ¿no? Y desarrollar y poner en práctica en consonancia con el marco de Sendai, en donde, bueno, pues se establece la reducción del riesgo de desastres entre el 2015 y el 2030, similar a lo que señala, obviamente, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ¿no? Y sustentable. En donde, bueno, queda claro que, pues, de continuar, pues, con este índice de problemática, pues, señala claramente, pues, si superamos los 2 grados, se habla de 1,5 grados, ¿verdad? Ya no vamos a poder controlar el cambio climático, ¿no? Hasta el 2030, ¿no? Entonces, pues tenemos que proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante asistencia financiera y técnica, para que puedan construir edificios sostenibles, ciudades sustentables, resilientes, utilizando materiales locales. Y bueno, pues obviamente Naciones Unidas dijo claramente, ¿no? De continuar esto y la temperatura media sube 2 grados de aquí al 2030 a nivel planeta, no vamos a controlar el cambio climático. Y queda claro que, bueno, pues aquí todos tenemos que hacer mucho, sobre todo en el concepto de los gases de efecto invernadero. El objetivo 2, obviamente, pues se destapó la problemática en época COVID, ¿no? El cómo hacer llegar la alimentación, ¿verdad? Y de por sí, bueno, pues el planeta tiene la problemática del hambre, ¿no? Y con el COVID, pues obviamente fue doblemente complicado, ¿no? Ahí la COP26 de Glasgow, Escocia, fue donde, pues pasadito el COVID, se sentaron obviamente las bases para tener un poco más de equilibrio en cuanto a la temática de poner fin al hambre, ¿no? El objetivo 3, pues obviamente en la época COVID nos presenta pues muchos desafíos como son la construcción de hospitales como Dios manda, ¿no? El manejo del desarrollo sostenible que actualmente manejamos, pues no es nuevo, ¿no? Ya les daré muchos ejemplos, ¿verdad? Históricos en donde
pues todo esto que vemos como novedad se ha hecho desde hace más de cientos de años, ¿no? Y de ahí, obviamente, el objetivo 9, la búsqueda de construir infraestructuras resilientes y promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación. Aquí nosotros como parte de este objetivo tenemos mucho que dar, ¿no? Y claro, el 11, ¿no? Ciudades y comunidades sostenibles en donde, pues cuidado, ¿no? Aquí se señala que en el 2050, 3/4 del planeta van a vivir en esas ciudades que ya están, pues, en una situación insostenible, ¿no? Bueno, pues queda claro que la forma de cómo va a aumentar, pues obviamente va a haber necesidades que necesitamos atender, ¿no? Y claro, no todo es vivienda, ¿no? Sino las infraestructuras y entender la problemática real, ¿no? Tanto de energía como de agua, como de recursos. Y bueno, este año viene la COP en Azerbaiyán, la COP 29, y bueno, pues obviamente pues hay que atenderla, ¿no? Hay que ver sus objetivos y bueno, pues obviamente pues el más caótico, el 1,5 grados centígrados, ¿no? Que tenemos que pues, evitar, ¿no? De entrada, bueno, pues esta prioridad de las reducciones de las emisiones es una realidad, ¿no? Obviamente, pues el cambio climático es un reflejo de ello, ¿no? Y claro, hay que pasar, obviamente, a la acción, ¿no? Realmente, pues es lo que se está estableciendo en la COP de Azerbaiyán. Bueno, pues esto es un poco lo que tenemos, ¿no? En México, por ejemplo, pues tenemos normas oficiales mexicanas, tenemos estándares mexicanos, tenemos obviamente leyes, tenemos obviamente algunos ejemplos, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Eh, tenemos obviamente las normas ISO, tenemos los diferentes certificaciones internacionales y claro, obviamente pues algunos otros esfuerzos que en rojo ponemos salud, porque fue lo que nos afectó y mucho en la época COVID. Pero bueno, se tenían algunos sistemas nacionales muy bien hechos y en consonancia con los esfuerzos internacionales. Esto en la actualidad hay que fortalecerlo, hay que regresar a ello, y pues es la unión, ¿no? Entre la medicina y la ingeniería, ¿no? Bueno, pues hay que pasar del problema a la oportunidad, ¿no? Las tendencias de diseño, materiales, métodos constructivos, así como las prácticas y los procesos de ocupación del suelo, pues representan uno de los principales factores de presión sobre recursos naturales, la calidad ambiental global, regional y local, tanto en el ámbito de Naciones Unidas como en la Unión Europea y en América del Norte, sin desestimar obviamente a Asia, a África y a Oceanía, ¿no? El tema de la edificación sostenible, pues se ha posicionado en un área de oportunidad para transitar hacia una economía verde que inicie en múltiples dimensiones, enfrentar el cambio climático, detonar prácticas de producción y consumo sustentable, empleos verdes con competitividad del sector y bueno, pues llegar obviamente a la economía circular, ¿no? Que aquí eh, vamos, es lo que, el camino que hay que buscar, ¿no? Y bueno, pues los costos-beneficios para la reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero asociadas a estas medidas, ¿no? Entonces, bueno, pues los costos de inversión para lograr los ahorros, por ejemplo, en el aislamiento, en la eliminación, que hay mucho que hacer en México, el calentamiento y reducir los gases de efecto invernadero se compensan en la disminución de los costos por concepto de consumo de energía. Y se ve reflejado en los recibos de luz, de agua, en fin, ¿no? Y bueno, tenemos normas mexicanas obligatorias que están enfocadas, por ejemplo, en la iluminación. Ahí vemos
pues el sustituir los focos incandescentes por focos LED, ¿no? Y bueno, pues ahí vemos que podemos tener un cierto ahorro tanto en CO2 como energéticamente hablando, ¿no? Nuestra norma de refrigeradores, ¿no? Que bueno, pues ya cumplió 10, 15 años, ya cámbialo. Lo que te cuesta lo vas a recuperar en año y medio y después van a ser ahorros en tu recibo de luz. Así como las envolventes, tenemos unas normas fantásticas en México que son obligatorias y que no atendemos. Seguimos construyendo edificios que no cumplen estas normas de puro cristal y bueno, pues son obviamente algo completamente indebido, ¿no? Y bueno, elementos adicionales para disminuir el consumo energético. Este es el presente, ¿no? Dos ejemplos, ¿no? Tengo el World Trade Center Ciudad de México, que es una reingeniería, y tenemos la torre HSBC, que fue construcción nueva, ¿no? Esto es lo que enfrentamos, este es el 15% de nuestra industria de la construcción, y el otro 85% son edificios en operación. Entonces, hay que entender, ¿verdad? Que, ok, tenemos que ir sobre los edificios que se están diseñando, que se están construyendo, las infraestructuras, las ciudades, en fin, pero la operación, los procesos de comisionamiento son fundamentales. México, bueno, tiene este sustento jurídico, vemos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 25, dice claramente, corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que ésta sea integral y sustentable. Y de ahí, bueno, pues obviamente nuestra Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente define desde los años 70 esto que, bueno, desarrollo sustentable, proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, económico y social, que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda, fíjate, en las medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, la protección al ambiente y el aprovechamiento de los recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Esta versión, que yo en 1975, y pues hasta el 87, la ministra Gro Harlem Brundtland lo manejó en Naciones Unidas, adicionalmente tiene lo que se llama desarrollo integrado, ¿no? Que las certificaciones maneja hoy día de forma importante, ¿no? Promueve simultáneamente los múltiples beneficios a través de 3 dimensiones del desarrollo sostenible, social, ambiental y económico, asegurando la erradicación de la pobreza y la sostenibilidad ambiental y que vayan de la mano. Esto está documentado. Y bueno, tenemos normas oficiales mexicanas, tenemos normas mexicanas que ahora se llaman estándares a través de la Ley de Infraestructura de la Calidad. Obviamente la interpretación de algunas normas extranjeras que son aplicables en México y bueno, pues el gobierno mexicano acepta como normas a llevar a la industria, así como acuerdos de reconocimiento mutuo de la mano de las normas o lineamientos internacionales, que son obviamente las normas ISO. Por señalar ahí, como señalé la 14.000 de ambiental, ¿no? Entonces, bueno, pues la ley de infraestructura de la calidad, pues ya es una realidad, ¿no? Que hay que manejar ya con su reglamento, afortunadamente. Vemos que, bueno, sustituyó, ¿verdad? Bueno, a lo que era la Ley de Infraestructura de la Calidad, a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Y bueno, pues vemos el libro 3 de Metrología, en donde, bueno, pues obviamente el atender, ¿no? Todo el tema de normativo, ¿no? Entonces, obviamente, el promover en los sectores público, social y privado, elaboración y observancia de las normas oficiales mexicanas y sus estándares, fomentar la cultura del cumplimiento de las normas, que eso obviamente nos pesa mucho, ¿verdad? Así como las autoridades a cargo del sistema educativo nacional, pues obviamente hay que difundirlas, ¿no? Bajo esto, bueno, pues están ahí las definiciones de qué es un estándar, qué es una norma internacional, qué es una norma oficial mexicana,
el Sistema General de Unidades y Medidas, ¿sí? Y bueno, obviamente pues hay que entender que pues las normas oficiales mexicanas, los estándares, incluyendo los procedimientos de evaluación de conformidad, pues deban sustentar las normas internacionales, deban sustentarse, perdón, en las normas internacionales y pertinentes a ellas. Queda claro que, bueno, pues México es de los pocos países, ¿verdad?, que tenemos una guía para redactar, estructurar y presentar un estándar mexicano, ¿no? Entonces, aquí en la Z13 nos dice claramente cómo hacer una norma. Y claro, bueno, pues los estándares mexicanos, evidentemente, bueno, pues el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Economía, tiene la Dirección General de Normas, pues no se dan abasto. Entonces la industria, pues obviamente ha apoyado, buscando obviamente, pues a través de organismos como es ANSE, ONCE y MICE, en donde, bueno, pues el ANSE, la Asociación de Normalización y Certificación, obviamente ONCE, el Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, y NICE, Normalización y Certificación Electrónica, por señalar tres. Hay varios, ¿no? En donde, bueno, pues obviamente arropados por los colegios de profesionistas, del Colegio de Ingenieros Civiles, del Colegio de Arquitectos, de la Cámara de la Construcción, del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas, en fin, apoyan, ¿verdad?, al gobierno mexicano con estas entidades para hacer las normas que el gremio requiere, ¿no? Y obviamente, pues es un poquito de quitarle un poco de peso, ¿verdad?, a esta Dirección General de Normas de que no está solo, ¿no? Entonces yo los invito a que formen parte de los grupos de trabajo para hacer normas mexicanas, estándares mexicanos, y obviamente pues tenemos una serie de normas y reglamentos pues que en el mundo son muy aplaudidos, inclusive pues piden permiso al gobierno mexicano para pues llevarlas a cabo, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos algunas de ellas, ¿no? Así como la Secretaría de Energía, obviamente uno de sus rubros es justamente eficiencia energética, en donde, bueno, hace 35 años y si emitieron alrededor de 30 normas de eficiencia energética. Señalaré, por ejemplo, la 7 de eficiencia energética en los sistemas de alumbrado en edificios no residenciales, la 8, la de envolventes de edificios no residenciales, por ejemplo, la 18 de aislantes térmicos, la 20 de envolventes en edificios para uso habitacional. Y bueno, yo les puedo dar toda una plática de cada una de esas normas y que bueno, pues obviamente, pues nada más las tenemos que usar y punto, y va a quedar pues obviamente un costo-beneficio fantástico, ¿no? Y aquí tenemos una cantidad de normas sobre iluminación desde aquellos años, ¿no? Y digan ustedes, pues en la industria actual, poco se usa, y menos en la industria de la construcción, poco se usa, ¿no? Entonces, el día que el gobierno diga, oye, pues existe una norma oficial mexicana de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional, y bueno, al estilo de cómo se maneja esto, pues tienes un periodo de 60 días para pues poner tu edificación en orden, si no, viene una clausura, ¿no? Y bueno, ahí está la de dióxido de carbono, ¿no? La 7, por ejemplo, bueno, pues obviamente es el manejar, obviamente, pues una densidad de potencia eléctrica para alumbrado, en donde queda claro que, bueno, pues el establecimiento de esos estándares, nada más de alumbrado, el definir 16 watts por metro cuadrado y 2 watts por metro cuadrado en zona de estacionamientos, pues puede ser beneficiada en la utilización de sistemas que bonifiquen, obviamente, a esta densidad, utilizando sensores de presencia, atenuadores, sensores de luz natural, temporizadores, en fin. Así como la 8, ¿no?, la de envolventes para no residenciales, y la 20 para residenciales, o sea, la bioclimática.
México es un país que desde la época de los aztecas, de los mayas, es una realidad el uso y la implementación, obviamente, de este tipo de estudios bioclimáticos y seguimos haciendo hornos y congeladores, porque no atendemos el sol y el viento, ¿no? O sea, y luego no analizamos los materiales, en fin, hay mucho que hacer, ¿no? Por ejemplo, yo participé en la norma 164 de edificación sustentable. Este es el proceso, ¿no? Obviamente, pues el Plan Nacional de Normalización, o como se llame actualmente, pues obviamente permite que haya la posibilidad de que nosotros podamos proponer anteproyectos. Y una vez que se avalan esos anteproyectos, generar un grupo de trabajo y obviamente, pues este es el ejemplo de la 164, que bueno, pues obviamente fue en una de las secretarías de Estado, que es la forma más fácil de poder hacer una norma, en donde, bueno, pues aquí la Secretaría de Medio Ambiente, a nivel federal, nos albergó durante 3 años, y en aquellos entonces esta norma que nos llevó 3 años, un cambio de gobierno, nos aplaudieron porque normalmente las normas se llevaban más del doble, ¿no? O sea, y queda claro que, bueno, pues aquí, una vez que tienes la norma, pasa a la Dirección General de Normalización, a la consulta pública, y después se hace otra revisión para sacar la versión final con el aviso de vigencia en el Diario Oficial de la Federación. Y eso de la revisión, pues como límite es quinquenal, pero tú al año, a los 6 meses, a los 3 años, puedes hacer una adaptación por cambio de lo que sea, ¿no? Sí. Y bueno, aquí está el detalle, ¿no? De esta 164 de edificación sustentable, que pues queda claro que pues es una norma muy completa, ¿no? Haz de cuenta, es como una certificación, ¿no? En donde va desde las etapas de elección del sitio, diseño, construcción, operación y abandono, y califica suelo, energía, agua, materiales, residuos, biodiversidad, calidad interior y responsabilidad social. Y esta norma fue tan aplaudida a nivel internacional que pues obviamente hizo, empató, ¿verdad? Con lo que se estaba manejando en ellas, ¿no? A mí me ha tocado tanto participar en normas mexicanas como en normas ISO. Y PESES, surge PESES, el Programa de Certificación de Edificación Sustentable del gobierno de la Ciudad de México en el año 2007-2008. Y bueno, pues obviamente, pues aquí los que están, digamos, manejando las grandes edificaciones tipo Torre Mayor, pues buscan cumplir el PESES porque esto les va a otorgar un incentivo fiscal, ¿no? Estamos hablando del predial, del agua, de personal, y bueno, evidentemente, bueno, pues va sobre el cambio climático, la calidad del aire y obviamente un gobierno comprometido con el medio ambiente, así como una ciudadanía verde y una cooperación. El proceso de certificación, instrucción, diagnóstico, plan de acción, ejecución, conclusión y obviamente la verificación, la retroalimentación de ello y obtener el certificado para que se le pueda aplicar el incentivo, ¿no? Los actores que conforman en ella, los beneficios, tanto para los niveles con las que arrancamos en aquel 2007-2008, en donde, bueno, pues si llegabas a 100 puntos, si llegabas a 80, si llegabas a 31, pues bueno, te daban un 10% de descuento en el predial año con año, ¿sí? O 25% año con año, ¿no? Y bueno, hoy día, obviamente el proceso de certificación ha estado manejando, perdone, se me atoró el slide. Un momentico.
y llegamos a la actualidad, ¿no? Recientemente, ¿sí? Fue publicado en el Diario Oficial la nueva versión, ¿no? Bueno, proceso de certificación, implementación, organismo de certificación, el comité que revisa y el gobierno que otorga el certificado. Y bueno, pues el 23 de diciembre de 2020 se establecen las nuevas reglas para que tú tengas este incentivo. Los amigos de otros países nos dicen, bueno, pues aprovechen mientras sea un incentivo, porque obviamente pues deja de ser incentivo y se convierte en algo que se llama multa. Entonces, aprovecha ahorita que es incentivo, ¿no? En fin, ¿no? Esto ya se me duplicó. Aquí, por ejemplo, pues el ejemplo de la norma del Centro de Datos de Alto Desempeño en 2014, el medio nos empujó a en un año hacer esta norma. Y bueno, pues a mí me tocó diseñar y construir varios centros de datos. Entonces, bueno, pues participamos en esta norma, ¿no? Posteriormente, en 2015, también la industria, sobre todo, nos empujó para, obviamente, darle prioridad a los procesos de comisionamiento. Y bueno, es todo un tema, ¿no? Interesantísimo. Así como en 2017, cuando hicimos la de modelado de información de la construcción, o sea, el modelaje BIM, Building Information Modeling. Y bueno, pues actualmente pues estamos trabajando mucho en ello, ¿no? Y bueno, pues algunas otras, ¿no? Como esta 561 sobre industria de construcción y administración de proyectos de obra de edificación en infraestructura, ¿no? ¿Y qué sigue, no? Pues obviamente el voltear a ver en términos de eficiencia energética, supervisión de proyectos. Bueno, en el mundo tenemos normas, códigos, certificaciones, mejores prácticas consideradas. Y bueno, encontramos en el mundo una serie de certificaciones que vamos viendo que, por ejemplo, pues la origen, ¿no? La certificación del Reino Unido, BREEAM, la cual, bueno, pues esto, pues al paso de los años, ha crecido el interés, ¿no? Junto con, grandes esfuerzos que se han hecho en otras partes del mundo. BREEAM surge en aquellos años y se empiezan a implementar, ¿verdad? En 1990 en el Reino Unido, ¿no? Para que posteriormente otros países adoptaran, obviamente, este tipo de cuestiones, ¿no? Y pues obviamente partes, ¿no? De la certificación BREEAM, en donde, pues, la búsqueda de cumplimiento, ¿verdad? Nos lleva, obviamente, a tener esta certificación y que el medio de la infraestructura, el medio de la construcción, el medio de la industria, le empiezan a dar valor, obviamente, a todo ello, ¿no? Y aquí, bueno, pues obviamente algunos ejemplos de social, económico y ambiental, como obviamente, pues las fotografías hablan más que 1000 palabras, ¿no? Y el buscar justamente los procesos, obviamente, de eficientar este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, obviamente las funciones y las responsabilidades. Francia tiene la certificación HQE, en donde vemos ahí sus 3 categorías, ¿no? Sus 17 temas muy similares y bueno, su proceso de certificación. Algunos ejemplos en el mundo, en donde podemos aquí hablar de lo urbano. La más conocida para nosotros, la certificación LEED, que bueno, pues evidentemente nosotros nos enfocamos sobre todo en edificios existentes, en operación, que es el 80% de las edificaciones que tenemos, ¿no? Claro, también los nuevos proyectos, ¿no? Pero hay que centrarnos, ¿no? Y bueno, es un poquito de entender qué califican, ¿no? Pues qué califica, pues primero que nada, bioclimática, ¿no? El sitio, ¿no? Después el agua, ¿no? Después la energía, ¿no? Después los materiales, la calidad interior. Y bueno, pues los resultados al paso de los años económicos, comerciales y ambientales, pues es una realidad, ¿no? Y bueno,
La clasificación que utilizan, pues sobre todo en México, pues las nuevas construcciones y grandes remodelaciones, actualmente el BD+C, diseño de infraestructura y construcción, se llevan las más populares, ¿no? Así como el de operación y mantenimiento, o MASENE, así como diseño de interiores y comercios, ¿no? Estas son las herramientas que el I proporciona, obviamente, así como el apoyo que tiene, por ejemplo, del EPA, ¿no? Este manual que, pues, son las mejores prácticas en Estados Unidos de la construcción. Pero mismo dentro de Estados Unidos hay otra certificación que para mi gusto es de las mejores, el Living Building Challenge, en donde pues, se manejan a través de esos 7 pétalos y da lugar, obviamente, pues a un diseño mucho más amigable con el medio ambiente, ¿no? Y este es un ejemplo de ello, ¿no? Fueron los primeros servicios. Así como WELL, ¿no? Que es otra certificación que respondió obviamente, pues a lo que se dio en la época COVID, ¿no? Y bueno, pues ya hoy día todas las instalaciones de salud deben de tener una certificación WELL, así como México. México, después de BREEAM, en el año 91 surge y en México, en el año 94, se empiezan a dar los primeros premios al edificio inteligente y sustentable, en donde, pues, al paso de los años, hace sinergias, por ejemplo, con CABA en Canadá y con BOMA en Estados Unidos, y entonces el bloque Norteamérica está muy consolidado, ¿no? El email es muy conocido a nivel internacional desde aquellos años, y queda claro que, bueno, pues muchos años después, de que surgiera BREEAM, el email de México, pues por ahí del año 2000 empezaron a surgir todas las demás, ¿no? Japón, CASB. Bueno, pues obviamente, por señalar una de las características más importantes, no nada más es de los muros hacia adentro, sino también el entorno, ¿no? Son de las cosas positivas de CASB, ¿no? Y claro, los dos factores que evalúan la calidad y las cargas fundamentales, ¿no? Y bueno, es un poquito cómo se maneja la certificación CASB en Japón, el etiquetado, ¿no? Que ellos tienen, que en México, por ejemplo, pues pocos sabemos, pero el etiquetado aquí en México tiene más de 50 años con el FIDE, ¿no? Y son etiquetados de eficiencia energética, ¿no? Y que no conocemos, porque pues, no entiendo, ¿no? Existen, ¿no? Operan, etcétera, ¿no? Y bueno, pues grandes amigos que han estado involucrados en todo eso, yo les aplaudo, ¿no? Todo ese gran... Y bueno, pues aquí en Japón pues, tienen su etiquetado de eficiencia energética para las edificaciones. Un poco de su hoja de resultados, ¿no? En donde vemos, obviamente, la búsqueda, obviamente, de la eficiencia. Australia, bueno, pues tiene, obviamente, fue también de los iniciadores con Green Star, ¿no? Y obviamente lo que califica en sus edificaciones, obviamente, pues, 15% edificios nuevos, edificaciones nuevas, infraestructuras nuevas, pero el 80-85% obviamente pues está lo ya construido. Alemania, bueno, Alemania pues tiene la DGNB, en donde, bueno, pues tiene una cantidad de procesos de calidad en donde pues no nada más es el ámbito ecológico, ahí se mide, como ven ahí, el efecto invernadero, la capa de ozono, su degradación, la madera, ¿no? En la construcción, los costos, la adecuación de fabricantes de tercer uso, confort térmico en invierno y confort térmico en verano, porque también hace calor, ¿no? Y frío, ¿no? Y bueno, en fin, ¿no? Una serie de... Y bueno, el Banco Mundial, pues obviamente a través de Age, dijo, bueno, pues tenemos que hacer algo para los países en vías de desarrollo que no tienen recursos, ¿no? Entonces se crea esta certificación Age, que es gratuita prácticamente, ¿no? Y bueno, pues a la hora de tú llegar y cumplir con esta certificación Age, se te otorga
pues un certificado a nivel Naciones Unidas, ¿no? Bueno, vayámonos a las bases. La casa maya, ¿sí? La bioclimática, abrir ventanas, ventilar espacios, iluminación, ventilación, espacios grandes, generosos, circulaciones abiertas, buscar el sol, el viento y la naturaleza, terrazas y balcones, así como llegar a lo que son los antecedentes de los procesos de comisionamiento, en donde, bueno, pues desde hace 200 años, ¿sí? Los barcos, pues obviamente, pues se construían en los astilleros y pues antes de botarlo al mar, pues tenían que probarse todo lo que llevaba, nada de que por primera vez echaban a andar en alta mar y qué tal si no funcionaba, ¿no? Entonces, la industria es la que ha impulsado, obviamente, pues este mundo del comisionamiento, ¿no? En donde, bueno, pues para mí es algo que cada vez me abre más diferentes oportunidades de poder eficientar todo de todo, ¿no? Y pues obviamente, bueno, pues como ven ahí, es sumamente interesante el entender, ¿no? ¿Qué quiere el propietario, ¿no? Y obviamente, pues que se diseña, que se construye y que se entrega, ¿no? Y luego el operador que opera, ¿no? Y luego, pues obviamente el operador dice, pues aquí me pusieron un aire acondicionado que no funciona para mis fines, lo voy a quitar y voy a poner uno que realmente satisfaga las necesidades. Bueno, para llegar a eso, nosotros tenemos que entender el manejo y el bien hacer de un modelado energético, obviamente con todas sus partes, la simulación, ¿no? El entender las envolventes, las cargas térmicas interiores y obviamente pues medirlas para poder llegar, obviamente, por ejemplo, aquí en el sistema de aire acondicionado, calendarios, patrones de ocupación y demás, y pues obviamente eficientar todo esto, ¿no? Y entonces, bueno, pues llegamos a lo que es actualmente el BIM, ¿no? Ese modelaje, ¿no? Que es un proceso que combina información y tecnología para crear la representación digital en un proyecto que integra datos de muchas fuentes de información e involucra en paralelo con el proyecto real en toda su línea de tiempo, incluyendo diseño, construcción y operación. Y bueno, yo participo actualmente en el Vintage Group México, en donde pues es un grupo de empresas e instituciones mexicanas líderes en innovación, desarrollo de metodologías de diseño y construcción virtual aplicadas a la industria de la arquitectura, ingeniería y la construcción, pero no para ahí, porque llega la extensión a la obra pública, ya ahorita la Secretaría de Hacienda es una realidad de la exigencia de la norma MIC, ¿no? Que es la de BIM, de aplicación en los nuevos proyectos de gobierno a futuros. Entonces, obviamente, bueno, pues hay que estar muy cuidadosos porque no nada más son edificios, ven ahí claramente infraestructuras, ¿no? Entonces, bueno, así estamos integrados, ¿no? Yo participo en la academia, yo participo también en sustentabilidad, así como el gobierno. Y algunas de las empresas que conforman, obviamente, sus redes sociales. Y junto con ello, por ejemplo, hay otra asociación, que es esta de empresas ahorradoras de energía en la edificación, que por su lado hacemos sinergias con su visión sobre el conocimiento teórico práctico en el desarrollo de las regulaciones internacionales, buscando difundir, documentar, investigar e incidir en la creación de visiones sectoriales de eficiencia energética, desarrollar el mercado de tecnologías que incrementan el confort en las construcciones y reducir los gases de efecto invernadero, para que no le lleguemos a los 2 grados en el 2030, ¿no? Igual un poquito de reflexiones, ¿no? Así como el esquema de normalización para las rectificaciones de alto desempeño y obviamente pues esto es muy viejito, pero que sigue manejándose, ¿no? La edificación de alto desempeño, su estructura del edificio, sus sistemas de instalaciones, sus servicios del edificio, su administración y su entorno eficiente al paso de los años, ¿no? Así como la continuidad de la operación, en donde pues evidentemente diseño, construcción, operación
y cómo la continuidad de operación y la eficiencia energética crea el comisionamiento bien desarrollado. Y bueno, algunos de los diferentes disciplinas que se manejan en ello y esa interacción que hay de forma conjunta entre los diferentes actores del modelado de información para la construcción, el MIC o BIM, en donde, bueno, pues obviamente abraza a todos. Esto es a lo que tenemos que llevar, ¿sí? O sea, nosotros tenemos en el pasado ejemplos, ¿sí? Con los mayas, con los incas, con los aztecas, con, en fin, ¿no? Y este es un ejemplo tácito, ¿no? En Paimio, Finlandia, en 1930, se creó este hospital, ¿no? Y bueno, hoy tenemos la Estación Espacial Internacional, ¿no? Y bueno, tenemos que pasar del diseño convencional, porque en eso estamos, ¿no? A un diseño verde y llegar y eficientarlo para llegar al concepto de cero neto o net zero, ¿no? Y pasar obviamente al concepto de net positive, ¿no? Y de ahí llegar a lo que llamamos diseño regenerativo. Y bueno, pues tenemos que entender esta pues gráfica, ¿no? Que esta surgió de Living Challenge, ¿no? Que es una de las certificaciones. Oportunidades, bueno, las certificaciones, estándares, normas internacionales son buenas referencias para la industria de la construcción, pero en muchos casos no son aplicables para nuestros países, en México y el mundo. Se convierten en adaptaciones caras y poco prácticas. Hay que trabajar en hacer nuestras propias normas, reglamentos, estándares, así como pues nuestras normas obligatorias, ya que son nuestras referencias técnicas para dar elementos legales a nuestros reglamentos y leyes en México y el mundo. Y como señalamos, ¿no? En la COP de París, ¿no? De 2015, pues Naciones Unidas dijo claramente en 2050, tres cuartas partes del mundo, casi, ¿verdad? Vamos a estar viviendo en zonas urbanas, ¿no? Y claro, pues en los países que están en vías de desarrollo, 95%. Retos, cambio climático, calentamiento del planeta, virus infectocontagiosos futuros que superan el COVID-19 y el Omicron, economía futura, tiene que ser igual a la economía circular, ¿no? Aumento poblacional, concientizar a los gobiernos de la necesidad de tener instalaciones de salud y mejor calidad. Y aquí, bueno, pues con mi experiencia de construcción de hospitales, les puedo dar toda una práctica, ¿no? De cómo se debe de hacer esto, pero bueno. Conclusiones. Las normas, estándares, reglamentos y leyes para las edificaciones sustentables deberán construir ciudades para proporcionar a las organizaciones del sector público y privado estrategias de gestión para aumentar la eficiencia energética, reducir costos, mejorar eficiencia energética y el medio ambiente saludable, y considerando obviamente a sus ocupantes, ¿no? Y claro, la transición de la industria de la construcción a la sostenibilidad es fundamental en el desarrollo de México y el mundo, ¿no? De aquí, bueno, pues tenemos que ahí algunas fotografías de algunos ejemplos, ¿no? En el mundo, el primero pues es de Bélgica, el segundo pues es un edificio conocido para nosotros. ¿Quién iba a pensar que dos edificios, como es la sede del gobierno de la Ciudad de México y el Monte de Piedad, estén certificados con la certificación LEED? O sea, ese es el ejemplo. A nivel mundial son de los edificios más antiguos certificados con LEED, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de vivienda en Francia y esto de Marruecos, olvídense, ¿no? Hablar de ese lugar es, yo creo que un ejemplo de cómo se tiene que manejar correctamente la energía solar. Hay que entender que Marruecos, México, todos los que estamos en los trópicos de Cáncer y de Capricornio, tenemos 5 veces más sol que otras partes del mundo. Tenemos que aprender a manejar, obviamente, todo ello. Pues bueno, la reflexión que surja de esta conferencia sobre retos y oportunidades en la aplicación de normas y certificaciones para la edificación sustentable en México y el mundo, sin duda marcará un parteaguas en una infraestructura de las ciudades sostenibles, en donde sus retos y oportunidades darán como resultado las sinergias
entre el sector ambiental y de salud, apoyadas en las mejores prácticas en México y el mundo, posibilitando avanzar hacia una consolidación del nuevo modelo de construcción saludable y sensible a los retos de transición de la industria, de la construcción a la sostenibilidad de las ciudades frente al cambio climático, construyendo el futuro. Y bueno, con esto termino y que no se nos olviden, obviamente, tantos ejemplos que tienen 2000 años que cumplen con todo lo que hablamos hoy de sustentabilidad y de sostenibilidad. Gracias. Qué padre, tocayo. Muy bien. Con gusto. No, pues importante crear conciencia y lo hace bastante claro. Y esta última lámina nos invita de alguna manera a regresar al pasado más noble. Y yo quería nada más dejar clara una cosa para quienes no están muy versados en la parte normativa. Yo entiendo que las NOM son normas obligatorias y las NMX son optativas, Sí, son los estándares. Así es. ¿sí? Y que la ley de la infraestructura de la calidad estaban esperando, seguimos esperando que salga un reglamento. No, ya salió. ¿Ya salió? ¿O Sí. salió para comentarse o salió ya No, oficial? ya para aplicarse. ¿Sí? ¿Y qué cambios importantes trae? Uf, no, bueno, es que Todo. ya pasamos de una norma general, bueno, me lo explicó un abogado, ¿no? Sí. Ajá. Es decir, de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional, ¿sí? Es otro nivel, pues, ¿no? Y nos bajamos un nivel con la ley de infraestructura, o sea, dije mal, pasamos de una ley general, ¿sí? A una ley a secas, es decir, deja de ser obligatoria a nivel país y aquí pues, cada municipio puede poner a discusión, ¿no? Que pues cada una de ellas, ¿no? Y bueno, esto, pues obviamente nosotros que, pues, no, yo llevo 10 normas, ¿no? En mi haber, ¿no? Y Ujú. tanto mexicanas como ISO, y me siento impotencia, ¿no? Bueno, pues, ¿y ahora qué va a pasar con las normas, voluntarias? Que muchas de ellas son excelentes normas. Y bueno, pues obviamente si no son referenciadas por una norma obligatoria, pues a lo mejor y las andan quitando, ¿no? Y pues, los países ven nuestras normas y piden permiso para usarlas en otros países, ¿no? Y pues es triste ver eso, ¿no? Yo cuando voy a otros países y me piden que les hable de la 164 y que les hable de esta otra y etcétera, ¿no? Las valoran y de mucho, ¿no? Les doy un ejemplo claro. Cuando hicimos la norma de comisionamiento, ¿sí? O la de modelaje BIM, las dos operan. Cuando se hacen las normas ISO internacionales, fuimos referencia, esas dos normas en particular, nuestras normas voluntarias fueron referencia en el momento de hacer estas normas ISO, ¿no? Que actualmente la de BIM es 19.500, o sea, sí, la ISO 19.500 etcétera, ¿no? O sea, te das cuenta, ¿no? Y los procesos de comisionamiento que, pues bueno, claro, la cultura está en la industria, ¿no? Y claro, aquí los más atrasados somos la industria de la construcción, ¿no? Y pues es prioritario, ¿no? El ver todo esto, ¿no? Entonces sí, vamos, hay que Sí. caminar, ¿no? Ya tenemos el reglamento, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Tiene un par de meses, 2, 3 meses más o menos que salió. No tengo ahorita el dato en la mente, pero pues es una situación de que, pues tenemos que participar. Fundamentalmente, pues nosotros, ¿no? Porque ahí en los grupos de trabajo entramos, obviamente, pues
gobierno, gremios, academia, fabricantes, obviamente instaladores, hasta público en general puede entrar en un grupo de trabajo. ¿Sí? ¿Y ahí quién convoca? Ah, bueno, a ver. 11, por ejemplo, de la industria de la construcción. Hace 30 años, el Colegio de Ingenieros Civiles, el Colegio de Arquitectos, la Cámara de la Construcción, la Cámara de Empresas de Consultoría, entre otras, ¿sí? Eh, pues obviamente, pues dieron la posibilidad de que surgiera 11, ¿no? ¿Qué hace 11? Ah, bueno, pues es que nos interesa que haya normas de concreto, pero la Dirección General de Normas, pues, está muy saturada, ¿no? Entonces, desde hace 30 años, ¿sí? Pues obviamente 11, su chamba de 11, de ANSE, de NICE, es proponerle a la Dirección General de Normas a través de la Secretaría de Economía, hace falta esta norma, ¿sí? Se justifica con el anteproyecto y bueno, pues la autorizan y se empieza a trabajar. Y entonces se hace la primera reunión, obviamente sale publicado en el Diario Oficial de la Federación y pues se junta el grupo de trabajo, se define una cabeza, ¿no? Un coordinador y a partir de ahí se empieza obviamente a desarrollar la norma. Antiguamente me decían que alrededor se llevaba, estadísticamente hablando, como unos 7 años hacer una norma, ¿sí? Caray. Y cuando nosotros hicimos la 164 en 3 años, nos dijeron, ah, caray, ¿no? Éramos 60 amigos de todas partes de la República Mexicana, ¿no? No había Zoom en aquella época tan popular como ahora. Después fue el COVID y hicimos la 164 2010-2013. Y cuando nos dimos cuenta de que estábamos por encima de algunas de las certificaciones mundiales, dijimos, ah, caray, esta norma de edificación sustentable está bastante bien hecha, ¿no? Y claro, pues tomamos como ejemplo lo que ya había, ¿no? Y claro, no todo era adaptable, pero por ejemplo ahí mis compañeros y un servidor, cuando hicimos la norma 164, pues sí, es una norma que desafortunadamente no ha tenido eco en el gobierno y no se ha podido echar a andar realmente, ¿no? Y pues es una tristeza, ¿no? Y tan completa como está, ¿no? Y mira que la difundimos con la Cámara de la Construcción ampliamente, con algunos compañeros que están por aquí, ¿no? Que fue toda una realidad, ¿no? Entonces son de pues en una hora es muy difícil darles del panorama de todo este gran mundo que pues Claro. sí, tengo muchos amigos, no sé, 200 amigos que estamos, pues obviamente siempre apoyando en la creación de normas, de certificaciones, de buenas prácticas, que se aterrice donde más duele la industria de la construcción. Obviamente, nuestros ejemplos son la industria. Ahí, Bien, pues tenemos oportunidad, otras inquietudes. claro, Adelante, claro, Guillermo. Gracias. de cada punto puedo dar una plática. Para esto sirven las conferencias. Adelante, Guillermo Aguirre. Ah, sí, ¿qué tal? Bueno, pues no sé si hay alguna inquietud, pregunta de parte de quienes nos acompañan para mi tocayo, para Guillermo Casar. Sí, bueno, tengo a Zenón. Zenón, si quieres, por favor, tomar la palabra. Te agradezco mucho, como siempre, tu participación, querido amigo. No te escuchamos, prende tu micrófono, Zenón. Tengo a Zenón, luego a mi Ahí querido está, ya está Tocayo, abierto. luego a Oscar. Ha sido extraordinario Gracias. la información, el documento, la perspectiva. No, siempre he concebido que un proyecto de ingeniería no está completo si no tiene normas y especificaciones antes de su construcción. O sea, digo antes, o sea, y esto ahorra muchos problemas. O sea, quisiera aquí realmente
precisar dos aspectos. Primero, cuando hablaste de la temperatura, eh, viendo una estadística del CINVESTAB, o sea, vemos que en el siglo pasado, o sea, se elevó 1 grado la temperatura y subió el mar 20 centímetros en 100 años. Entonces, esto es una realidad que se tiene. Hablas de 1.5 o 2, realmente es un problema de grandes dimensiones. Y estamos viendo esos fenómenos. Temperaturas muy elevadas, temporales, huracanes que se forman con mucha rapidez. Y yo mismo estoy realmente, que he podido ver huracanes desde niño, siendo pequeño. Realmente me sorprende ver este último, cómo se formó en sentido contrario a los que siempre traemos que vienen del África. Entonces, este cambio climático es una realidad y es motivo de gran atención con todas sus causas. Pero, y la otra parte que me gustaría tocar es, al hablar de edificaciones sustentables, realmente tocaste allá un tema de materiales. Hemos visto que la conductividad térmica de los materiales es un renglón determinante. Cuando hablaste de edificios de mucho vidrio, pues que prácticamente el calor pasa directamente, sí, tal cual, cuando no está tratado. Y hablar de esta, digamos, de esta ley, revisando, digamos, la envolvente de energía, vemos que, sobre todo en la vivienda de interés social, prácticamente ha cambiado mucho. La construcción, antes, en aquel entonces, pues sí te digo, los mayas, eran frescas esas viviendas, con guanos y digamos, barro y demás. Pero después vino la mampostería, que es piedra labrada, junteada, con morteros, etc. Pero después vinieron los bloques, huecos, con diferentes dimensiones, y hoy prácticamente muchas edificaciones son de concreto y vidrio. Entonces el problema de la conductividad térmica, en algunos ejercicios se ha demostrado que ninguna vivienda pasa la ley ENER 20. O sea, es una problemática seria, porque algunas personas me han dicho, profesionales, desde que amanece me pongo una toalla húmeda, estoy en casa y no aguanto el calor. Los climas no se puede. O sea que es una ley que tiene que tener mayor difusión y tiene que tener una difusión desde los proyectos que se autorizan a nivel municipal, estatal, en todos los niveles. No sé, quisiera, si pudieses precisar un poco más en esto, Guillermo, y muchas gracias a la Academia por esta oportunidad realmente, porque estamos hablando de una cultura de calidad que todavía muchísimo trabajo que hacer para difundirlo y se puede incorporar de manera sencilla o habitual en los proyectos. Gracias. Padre Zenón, muchas gracias. No, pues muchísimas gracias, Zenón. Queda claro que, bueno, pues en términos estándar en México, pues tenemos un clima en promedio, un clima en algunas zonas, el clima, yo lo divido en 5 grandes regiones, ¿no? El centro, ¿no? Que es obviamente el estado del centro, obviamente el sureste mexicano, donde tú te encuentras, que tiene su particularidad, ¿no? Así como las costas y el norte, ¿no? Y el norte, pues tenemos 2 nortes, ¿no? El calor seco y el calor húmedo, ¿no? Y bueno, a mí me tocó, no necesariamente tienes que vivir en el norte. Yo viví en Tapachula, Chiapas de niño, y ahí el calor es húmedo, es horrible, ¿no? Entonces, desde ahí, evidentemente, pues entendí la importancia de cómo se debe de construir en las diferentes regiones de nuestro México, ¿no? Y queda claro que, bueno, pues tenemos como esta ley que mencionas,
Yo siento una gran impotencia, así como tú, con esta ley, con la falta de la aplicación de la norma 8 y 20 de envolventes, ¿no? Y obviamente el desconocimiento que yo estoy metido en somos un grupo de amigos en todas las Américas, dependiendo de la Academia Panamericana de Ingeniería, creamos un grupo de amigos que estudiamos, obviamente, la bioclimática, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado dar conferencias de bioclimática, de no hacer hornos, no hacer congeladores, estudiando precisamente lo que tú señalas, los materiales. Cuando yo nací como ingeniero, pues yo nací con el ladrillo. Y cuando llego a la obra, el propietario había comprado una bloquera. Yo hacía mis blocks en la obra. Entonces, obviamente, pues me tocó el cambiar el block, digo, el ladrillo, obviamente por el blog, ¿no? Entonces, todo eso, pues evidentemente me tocó vivirlo, ¿no? Y conforme fui teniendo experiencias, me tocó participar en estos esfuerzos, en primera instancia académicos y por otro lado en la búsqueda de soluciones. Entonces fue cuando, pues yo a mis alumnos, amigos dedicados a las diferentes áreas, yo los invito a que formen parte de los grupos de trabajo, ¿no? Varios de mis alumnos de la maestría, sus tesis de maestría han sido, por ejemplo, una de ellas, una gran amiga que vive en Baja California Sur, hizo su tesis sobre el calor de la norma de comisionamiento, ¿no? Y pues mis compañeros civiles, ¿cómo que usas comisionamiento en la ingeniería civil? Pues claro que sí, ¿no? Y les daba ejemplos y pues se sorprendían, ¿no? Y claro, todo empezó porque me fui a asomar a las fábricas junto con mi hermano, que es ingeniero textil, y empecé yo a ver justamente pues que en la industria se tenía un nivel mucho, mucho mayor, ¿no? Entonces, pues sí, estos estudios que señala Zenón, por ejemplo, tengo otros amigos que se dedican en las diferentes universidades y en algunos organismos internacionales. Justamente lo que no se mide no se controla, ¿sí? Y bueno, esta frase me dicen que es de Albert Einstein. Todavía no llego a documentarlo claramente, pero pues bueno, les creeré que la dijo Albert Einstein. Y sí, es una realidad, ¿no? Entonces, lo que tenemos que obviamente revisar y medir, obviamente, pues es el clima principalmente, ¿no? Entonces, primero hay que atender al clima, ¿sí? Y después a todo lo demás, ¿no? Y queda claro que ahorita estamos enfrentando cambios climáticos, estamos enfrentando huracanes, vamos a enfrentar sequías, vamos a enfrentar más frecuentemente y de mayor intensidad, ¿no? Tengo un gran amigo que vive en Texas, ¿no? Y él justamente me dio una conferencia hablando de cómo le tocó la helada en Texas, ¿no? Y así como él, invité a otro amigo que vive en Nicaragua y me platicó cómo le pasó el huracán Eta y Iota en menos de 15 días en niveles de 4 y 5. O sea, y bueno, acá en México pues se habló mucho de las inundaciones de Tabasco, pero nada que ver con todo lo que pasó en Nicaragua, en Guatemala, en Costa Rica, en todos los países de Centroamérica, porque sí, fue una cosa tremenda, ¿no? Y así, bueno, yo recuerdo, por ejemplo, cómo han ido aumentando, ¿no? El fenómeno de la niña, del niño, desde que yo era niño, ¿verdad? Y cómo ha ido creciendo, ¿no? Entonces, estos fenómenos hidrometeorológicos, pues obviamente responden, pues, a todo eso que mi querido doctor Mario Molina nos dejó como legado, su premio Nobel, en donde claramente tenemos esa lista negra. No sé, creo que son, cuando me la enseñó, me dijo, mira, ok, el top 6 son hidrofluorocarbonos, el otro, etcétera, ¿no? Y seguimos diseñando con aires acondicionados ineficientes. No nos fijamos que el aire acondicionado, pues, si tenemos un refrigerante nocivo para la capa de ozono y lo seguimos usando. Es una tristeza que esté
prohibido a nivel mundial el refrigerante 11 y 22 y se siga usando en México, ¿sí? En la 164 lo prohibimos, ¿sí? Claro, es una norma voluntaria, ¿no? Ahora estándar, ¿no? Pero, pues, hay mucho que hacer en ingeniería. Muchísimas gracias a No, los con Guillermo, gusto. a nuestro presidente de la academia. Gracias. Muchas gracias, Zenón. Muy buena participación. Yo tenía aquí a Oscar, mi querido Oscar Valle, no sé, Oscar, Sí, gracias mi por ese querido. borrón. Este, tocallito, te gano la palabra, pero este, felicidades, Guillermo Casar, nos Muchas das mucha gracias, Oscar. información, ¿sí? Y además, algo que tú mencionas es que las certificaciones, estándares y normas internacionales son una buena referencia. En efecto, así debe de ser, tenemos que estar pendientes de lo que se genera en el exterior. Sin embargo, también mencionas de que a cada municipio se le asignan las responsabilidades para establecer pues su normatividad. Entonces ahí hay como que hay una, digamos ahora sí, un gran escalón, ¿sí? Y tenemos los problemas que en las poblaciones más modestas de sufrir los embates de la naturaleza solamente con el Padre Nuestro, ¿verdad? Y las oraciones para que no desaparezca. Entonces, eso me llama la atención y ese espacio consideramos que debe estar sustentado en buena parte por las instituciones que manejan esa tecnología o deberían de manejar tecnología. Entonces, como que vivimos en esa situación de grandes contrastes, ¿sí? Y con lo que comentaba el ingeniero Alberto Lepera sobre, porque yo también partí de que la NOM, ¿verdad? Las NOM eran las oficiales, ¿sí? Y las NMX Obligatorias. las manejaban la industria, ¿sí? Yo estuve en varios comités en la parte energética, ¿no? Y sí, eran esfuerzos interesantes, pero que costaba mucho el lograr, así tú lo mencionabas, mucho tiempo, mucho esfuerzo, ¿no? Y los que deberían impulsar, lógicamente, como sucede en otros países como Estados Unidos, en donde las especificaciones y estándares la generan la industria, ¿no? Y quien define que debe ser una norma ya son las oficinas de gobierno. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? O sea, esta información, sí, para mí es muy interesante, pero ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Participar. No, sí participar, pero participar en forma ordenada, en forma Claro, claro. soportada, ¿sí? Mira, yo sentí mucha impotencia, por ejemplo, en nuestro querido Colegio de Ingenieros Civiles, y fui y le reclamé al presidente directamente, ¿no? Cuando me tocó participar en una norma, y no estaba el colegio, ¿sí? Y le dije, pues aquí tiene que estar, ¿no? No, estás tú, sí, pero pues yo voy representando al IMEI, no, no, en fin, ¿no? Y tiempo después, sí, los diferentes presidentes, por ejemplo, de lo que es mi formación, la ingeniería civil, me han hecho, me han apoyado, me han hecho algo de caso. Qué bueno que ahora haya más compañeros, ¿no? Interesados. Entonces, nosotros como gremio, no nada más de los civiles, porque tú y yo, Oscar, pues somos civiles, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Eres civil igual que yo. Sí, Pero sí. es un tema integral, ¿sí? Y entonces, ahí me están hablando de NICE y de ANSE para, obviamente, meter no nada más el enfoque de los civiles, sino de la construcción, ¿sí? En donde pues tenemos que ir de la mano, ¿no? Y sí queda claro que, pues sí, estamos en México y aquí cómo opera, bueno, pues hay normas obligatorias que se llaman normas oficiales mexicanas, normas voluntarias que se llaman estándares ahora. Dejamos de tener una ley general y ahora tenemos una ley a secas. Entonces, cada uno de los 2.800 municipios puede someter a consideración si sí o no aplica una ley, una norma federal, o sea, una norma obligatoria. O sea, increíble, ¿no?
y están poniendo en tela de duda una cantidad importante de normas voluntarias, que ahora se llaman estándares, que van a desaparecer, ¿sí? Y muchas de las personas que regalaron su tiempo, como lo hemos hecho muchos de nosotros, para hacer las normas que tenemos hoy día. Yo nada más he hecho 10, ¿no? Aquí en México. Y otras tantas a nivel ISO, ¿no? Y me queda claro que pues uno participa en donde tiene su interés, ¿no? ¿Sí? Yo estaba haciendo edificios inteligentes, pues me metí eficiencia energética, ¿no? Y lo primero que me ocurrió ser conejillo de Indias cuando conocí a Odón de Buen y a David Morillón, y de repente me doy cuenta que me estaban calificando mi edificio, ¿no? Y porque ellos llegaron a rentar el edificio ahí de la Secretaría de Energía, y bueno, obviamente, pues fue conforme me fui enterando y luego me tocó ganar el premio del FIDE, ¿no? Y entonces ese fue otro camino, ¿no? En donde dices, caray, tenemos esta institución tan importante como es el FIDE y hoy, pues que está a punto de desaparecer, ¿no? Y todo lo que ha hecho el FIDE, simplemente el sello FIDE, es algo valiosísimo, ¿no? Entonces, pues sí, pues sí, hay que participar como gremio, ¿no? Pues ahorita, pues por ejemplo, pues necesitamos buscar todo, el cómo sí, ¿no? ¿Sí? Independientemente de la situación. O sea, digo, más negro no puede estar para las normas mexicanas, ¿no? Pero pues necesitamos obviamente pues participar para así como se abrogó la general, la ley general, pues irla otra vez posicionando como Dios manda, porque, a ver, en el planeta Tierra tenemos poquito menos de 200 países, solo el 10%, más o menos, hace normas. Y el otro 90% bueno, pues tú 85%, nosotros somos no 10%, somos 15%, pero por ahí anda el número, ¿sí? Entonces, pues bueno, a México lo ven muy bien en términos de normas. Ah, caray, allá se hacen normas, ¿no? Entonces, pues sí, nosotros tenemos que dedicarle un poco de tiempo a ONCE, a ANSE, a NICE, o cuando, por ejemplo, todavía estaba Odón en la CONOE, me habló pues sí, a hacer una actualización de una de las normas de envolventes, que con mucho gusto fui, pero pues todo se paró, obviamente, cuando se abrogó la Ley General de Metrología y Normalización. Ok. En fin. Pues yo creo que sí debemos de ser más contundentes, más Ujú. precisos para que nos hagan más caso. Claro, Porque si hablamos en lo genérico, pues no, no, sí. flotamos, Mira, aterrizamos. Esa es la situación. Porque a mí me tocó, sin duda, Dios, ujú, no me extiendo, ya me tocó desarrollar normas para plataformas marinas, que es un problema crítico, ¿de acuerdo? Y que si no tenemos normas, los que tienen las normas y vienen, pues aplican sus normas, y los que no aplican. No es lo que, debemos ser más contundentes. Gracias, Alberto, Mauri, te felicito. gracias, Alberto, Oscar. Alberto, ¿tú me escuchas? ¿Ustedes me escuchan? Soy Alfonso Chávez. Sí te escuchamos, Alfonso. Sí, claro. Perdón por levantar la mano así, porque estoy en mi celular, estoy fuera de la ciudad. He venido escuchando la plática de mi amigo Guillermo, lo felicito por su empeño, por su Gracias. conocimiento y por su ánimo de difundir todo este tema de la normatividad. Hablaste de construcción sustentable, tanto de la construcción como de la operación. Y en efecto, a donde está llevando esta plática es que tenemos una serie de normas, pero la pregunta es si las normas se cumplen. Entonces, si ustedes recuerdan, me tocó participar en una plática de la academia hablando de una norma. No sé hasta dónde consideras pertinente, Guillermo, que dentro de todo este paquete de normas y de sustentabilidad de las edificaciones se incluya el aspecto de los residuos, que de alguna manera lo maneja la norma de construcción sustentable.
de acuerdo con la norma oficial mexicana 161, el manejo de los residuos de manejo especial, que son los residuos de la construcción, corresponde a los estados. Y uno de los estados, pues, es la Ciudad de México. Y la Ciudad de México cuenta con una norma para el manejo de los residuos de la construcción, que es la norma de la Ciudad de México 007. Se ha mencionado el tema de la Ley de Infraestructura de la Calidad, independientemente de si es una norma general o no, y independientemente de que si su reglamento ya salió o está en consulta, creo que es pertinente comentar que, bueno, cualquier norma internacional, lo primero que tiene que cuidar es que las normas locales se cumplan. Así es. Eso es lo primero. Y esta es una norma local. Por lo tanto, y es una norma obligatoria. Por lo tanto, es importante que los constructores sepan que existe esta norma. Pero lo interesante es que una de las cosas que promueve la Ley de Infraestructura de la Calidad es que para que se asegure su cumplimiento existe la figura de las unidades de inspección, que son las entidades acreditadas para ayudar a las dependencias a que esa norma se cumpla. En la Ciudad de México, con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente, esa norma 007 se está cumpliendo. Y creo que es un avance. Y entonces aquí lo que nos da la Ley de Infraestructura de la Calidad es ese mecanismo para que las normas no estén guardadas y a través de estas unidades de inspección debidamente acreditadas se pueda asegurar su cumplimiento. No sé si te parezca interesante el comentario. Claro. No, bueno. Tocayo, Hablé del marco de Sendai. sí. Una de sus partes es residuos. Estamos sobre el tiempo y me gustaría que pudiéramos escuchar también a mi querido Oscar Monroy, que tenía la mano levantada. Mi querido Oscar, si quieres comentar. Sí, nada más, bueno, felicitar a Guillermo por su plática, tan bien documentada sobre las normas. Tuviste la Pero, versión 1, Oscar, cuando entré, nada más, señor pero, presidente. bueno, pero perdón, sí, pero ya una vez lo habíamos platicado. ¿Por qué en todos estos diseños de edificios inteligentes y con las normas no se considera así, de la misma manera que lo dijo Alfonso para los residuos sólidos, un uso eficiente del agua? Claro. Que capten agua, que ahí la filtren, que utilicen Bueno, los baños, que utilizan baños ahorradores. Tú me decías, no, que no se pone de acuerdo la gente. ¿Cómo ha cambiado de esto a lo que lo platicamos hace 3 años? Porque yo cada vez es más importante que los edificios y las casas en general, todas las unidades habitacionales, se empeñen en este manejo eficiente del agua. mira, México ha tenido una participación, Oscar, importante, por ejemplo, con peces, ¿sí? Porque peces le da un porcentaje, creo que del 20-30% al agua, dentro de lo que califica. En el mundo en general es un 10%, y están criticando a todas las certificaciones y todas las normativas mundiales porque el peso que le están dando es más o menos en el orden del 10%. Y aquí en la Ciudad de México con peces es más o menos 20-30%. Entonces, bueno, obviamente pues no estamos tan mal, pero seguimos estando mal, obviamente, porque pues la administración del agua es un caos, ¿no? Me queda claro, ¿no? Antes de conocerte a ti, Oscar, obviamente, pues un gran amigo que estuvo involucrado en el manejo del agua en el Estado de México, pues me tocó que me lo platicara con lujo de detalle y pues me di cuenta de que agua hay. El problema es el manejo del agua en México, no nada más en la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, pues queda claro que hoy hay países en el mundo que no tienen agua y están bebiendo agua, agarran las aguas negras y obviamente a través de procesos y beben agua de ahí. ¿Por qué? Pues porque no les queda de otra.
Sí, entonces, y países pobres y ricos, ¿no? Y eso sí lo tengo documentado, Oscar, ¿eh? Cuando quieras, seguimos la plática. Muy bien, pues cerramos, no sé, son las 7:34, mi querido Alberto, el señor presidente. Y pues yo nomás por mi parte agradecerte, Guillermo, por tu iniciativa, por el habernos vuelto a ilustrar y avanzar en este tema tan interesante. Agradecer a quienes hicieron uso de la voz para enriquecer tu participación, Alfonso, a Oscar Monroy, a Cerón, a Oscar Valle, ¿no? Y pues dejo la palabra contigo, Alberto. Pues le damos otra oportunidad nada más a Luis Mamellán, porque no se me cambia No, la mano. no lo había visto, perdón, sí, perdón, sí, claro que sí. Muchas gracias. Algo muy breve porque ya estamos sobre el tiempo. Primero, felicidades, Guillermo. Creo que es una excelente exposición. Me Gracias. gustó mucho lo completo que fue. Yo tendría tres dudas muy breves. La primera es referente a la cultura mexicana, que somos muy dados a hacer lo que nos da la gana. Eh, Somos creativos, inventamos cosas. No, en general no atendemos la norma si no es obligatoria y pues una vez que la atendemos, hacemos las cosas diferentes a la norma y cuando operamos diferente a lo que se construyó, ¿no? O sea, somos una colección de malhechuras hasta el final. Y eso para mí es una cuestión cultural que cruza por todas las disciplinas. Entonces, pues la depresión que tenemos todos porque no se aplica la norma, que a fin de cuentas es eso, es muy difícil de resolver si no se atacan de base los aspectos educacionales y culturales. Creo que es un punto que hay que tener en cuenta. El segundo que quería comentar es que las normas fundamentalmente se han dirigido a las edificaciones, pero la infraestructura es mucho más amplia. Sí, Entonces, la tú, industria, tú- tú lo mencionaste en algún sí, momento, que hay aplicaciones en la infraestructura, pero creo que se debería no de en la industria. enfatizar. Sí, Mucho. Ahí la industria nos lleva de calle exacto, a todos juntos, o sea, hay que voltear a ver, tienen más de 200 años, 500 años de ejemplos. exactamente. Yo ahí con mi hermano en la fábrica me di cuenta. Ah, y mi último punto sería respecto al seguimiento de la eficiencia de las normas. Creo que en el mundo que se puso el 1,5 grados de límite, lo vamos a rebasar sin duda. Ya no es una probabilidad. Estados Unidos sigue desarrollándose a base de petróleo, China, todas las guerras de Ucrania, China, etcétera, pues es petróleo y es petróleo y es petróleo. Entonces eso evidentemente pues no nos va a permitir llegar al quema de límite. carbón, los gringos y Por ahí todos están. lados es lo mismo, Sí, exactamente. Entonces, yo lo que quiero mencionar aquí es que no veamos si vamos a llegar, es un hecho que vamos a rebasar ese límite y con eso no tenemos medidas las consecuencias. Los desiertos de Sonora van a ser, bueno, ya hubo algunas mediciones de 80 grados, ¿no? Entonces, eso es totalmente inhabitable para cualquier ser vivo. Yo creo que hay que pensar un poco en eso y creo que las normas tienen un papel importante que jugar en eso, ¿no? No sé si hay algunas estadísticas de cómo las normas han permitido un cierto control del cambio mira. climático, pero tengo mis dudas. Esos son mis comentarios, bien. Sí, no, bueno, el punto uno es básico, ¿no? La enseñanza. Hoy mismo estoy dando un diplomado de materiales, hablando de lo que decía por ahí Zenón, en Querétaro, ¿sí? Con los amigos de una universidad allá. Y bueno, pues obviamente estamos acá en la UNAM, por ejemplo, mi otro diplomado, hacemos un foro de materiales. ¿Para qué? Para ver la calidad de los materiales que usamos, ¿no? Y el punto dos, bueno, pues es contundente, ¿no? O sea, la industria nos lleva, o sea, tenemos que voltear a ver cómo la industria, tienen más de 100 años usando procesos de comisionamiento y nosotros ahí andamos metidos nada más en la puesta en marcha, ¿no? Pues la puesta en marcha es uno de los 6 procesos del sistema de comisionamiento y nada más de diseño y construcción, que es el 10-15% de la bronca.
Así es. El 80-85% es la operación Así es. y los más atrasados somos la industria de la construcción, y bueno, esa es una realidad, ¿no? Contundente, ¿no? ¿Sí? Y por otro lado, bueno, pues la búsqueda, como dicen por ahí, del estado del arte, ¿no? De justamente cómo llegas a eso, midiendo, ¿sí? Y evidentemente, pues ok, México, bueno, pues está en el bloque de 10-15% de países que hacemos normas. Y vemos con tristeza que tenemos excelentes normas y que no las aplicamos, ¿no? Ahí está Naciones Unidas llamándole la atención a Canadá para que pusieran quietos a los mineros canadienses acá en el norte, que de Así es. eso no hemos dicho nada, pero está la cosa tremenda, ¿sí? Es un abuso lo que está ocurriendo con las mineras en las zonas del norte, lo que han provocado. Sí. Ahí Pepe Albarrán tengo un tema pendiente con él justamente hablando de las mineras, ¿no? Caray, no, simplemente hay que cumplir con las normas, ¿sí? Así es. Y no andar pagando multas, Mm. ¿sí? Sale más barato. Mira, Claro. en algún congreso, por cada dólar que se invierte en estos menesteres, se recuperan 1,000, Y lo creo. así. Entonces, vale la pena invertir. Yo nací así como ingeniero, ¿no? O sea, yo cuando llegué a mi primer edificio inteligente, ¿no? Que ganamos varios premios con él, inclusive uno hasta internacional, los socios me decían, es que, a ver, debes de entender que lo que gastemos lo vamos a recuperar mínimo en los seguros. Y si aparte ahorro agua y ahorro energía, ¿y qué Ya. crees? Atraigo clientes que buscan este tipo de edificios. Entonces, en el edificio que construimos se hablaban 7 idiomas. Pues venían empresas de otras partes y de cierto país que me acuerdo que cuando uno de los socios me dijo, pues van a venir a revisarnos, ¿no? Y si cumple, pues rentan. Y si no cumple, vamos a tener que pagar los boletos de avión de los ingenieros y su estancia en México porque vinieron a revisar, así como su tiempo, ¿no? Y es como las certificaciones, multan en algunos de las certificaciones puedes apelar, ¿no? Mm. Pero si no tienes razón, tienes que pagar todo, ¿sí? Se dice de otra manera un poco más amable, pero ahorita sí me salió lo no amable, ¿no? Pero sí existe ese tipo de cuestiones, Luis. Sí. Bien. Muchas gracias. Con gusto. No, pues, de nuevo, nuestro agradecimiento por lo aprendido y por hacer conciencia. No debemos de llegar a esos puntos de no retorno y hay que hacer leyes completas porque leyes que no muerden no son leyes, ¿no? Bien, pues le pedimos al ingeniero Josué Huerta que por favor presente el reconocimiento a Guillermo Casar. Tuvimos un problema con la computadora que utilizamos para compartir. Se nos apagó hace unos minutos. Estamos intentando reiniciarla, pero lo compartimos en un segundo. Bueno, pero pues como que aquí hay muchos temas. Sí. Prende. No, yo estoy enamorado de los procesos de comisionamiento, de verdad. Son aplicables a cualquier cosa que tenga un proceso. Y cuando les demostré en mi colegio de ingenieros civiles que hay un chorro de procesos que usamos en ingeniería civil, ¡ah, caray! Y bueno, obviamente, pues hay que enseñar y bien enseñar todos estos conceptos que son milenarios algunos de ellos, porque me encanta ir a revisar, por ejemplo, cómo construían, no nada más las ciudades, ¿no? Las infraestructuras
¿De dónde aprendieron obviamente los mayas, los incas, es impresionante ver, ¿no? Simplemente las chinampas. Hay que analizar el asunto, ¿no? Y te quedas impactado, ¿no? ¿Cuánta ingeniería hay atrás de ello? ¿Sí? Ahí me quedo tocayo que vive cerquita de las chinampas, ¿verdad? Estamos felices. Sí, ¿no? No, Sí, es impresionante. y lo triste es cómo están contaminando, ¿verdad? Están acabando. Las regiones. Sí. Pero bueno, Creo que finalmente la naturaleza es muy grande y la verdad yo veo que siempre hay salidas, ¿no? Queda claro que para todo hay la necesidad de consultar a un biólogo o a un químico, ¿verdad? O a los dos, junto con algunas otras áreas y se llegan a encontrar soluciones. Ya tenemos aquí se resolvió el problema técnico. Bien, pues Guillermo Casar Marcos, este es nuestro reconocimiento dado por la Academia de Ingeniería México, que te otorga el presente reconocimiento por tu participación con la conferencia Retos y Oportunidades en Aplicación de Normas y Certificaciones para la Edificación Sustentable en México y en el mundo, proporcionada en la Ciudad de México el 18 de octubre del 2024. Firma el presidente de la Academia, tu amigo Alberto Lepe Zúñiga, con mucho Gracias. orgullo. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Esperemos que vayamos fomentando y haremos lo posible porque todas estas conferencias se extiendan más allá de nuestros recursos electrónicos actuales. Claro. Pues se permeen realmente a todo el mundo porque pues, hay puntos de conciencia muy importantes que difundir. Es nuestra obligación, para eso estamos. Muy buenas noches y gracias por la asistencia. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Saludos. Luego. Gracias, felicidades, Guillermo Casar. Gracias.